Entonces nuestra misión es diseñar y distribuir y construir espacios con identidad y eficacia a costos accesibles. Ser referentes en la industria del diseño y de la construcción, al ser la opción número 1 de los clientes por nuestra creatividad, transparencia, escucha activa, optimizando tiempo, recursos económicos para ofrecer precios accesibles y promover el uso de tecnologías para el confort del usuario. Bueno, en términos generales también definimos nuestros valores, que son las cosas con las que nos regimos aquí en la compañía: comunicación asertiva, creatividad, compromiso y optimización. También es indispensable cuando vas a crear una compañía saber qué es lo que vas a ofrecer, para poder definirlo, para poder derivarlo y para poder llevarlo de la mejor forma. Entonces aquí nosotros tenemos nuestras áreas en las que nos hemos especializado y los servicios que ofrecemos. Ya. Y aquí tenemos nuestros clientes, pues en general trabajamos en 3 ámbitos: en el ámbito comercial, en el ámbito empresarial para oficinas y para el ámbito residencial. Entonces aquí tenemos un poco nuestros clientes que son de la parte más o menos comercial, quizás los locales o lugares que más conocen. Y tenemos, bueno, aquí también tenemos ya otros locales, también tenemos otras empresas, y de ahí en residencias en general. Les quería contar un poco para que vean qué es lo que es nuestra compañía, y ahora sí quiero empezar por la parte de por qué ser un arquitecto independiente. Por ejemplo, cuando empieza nuestra carrera, también existe una brecha muy grande entre lo que aprendí en la universidad y lo que es la vida del profesional. Entonces, es primero plantearse, ¿por qué quiero ser un arquitecto independiente? Es muy importante la experiencia que se adquiere en compañías previo a la decisión de ser un arquitecto independiente. Hay mucha formación en campo que es indispensable para poder desarrollarla posteriormente en el ámbito laboral. Entonces, primero deben saber cuáles son sus objetivos. Y lo que me ha pasado aquí, ¿cuáles son los errores más comunes de ser un arquitecto independiente? A veces, quizás los trabajos que encontramos no llenan nuestras expectativas, o quizás un amigo nos dice, ayúdame a construir esto, o diséñame esto, y comienzas a tener clientes pequeños, y te sientes en la capacidad de poder llevarlos a cabo. Entonces, así comienza un pequeño trabajo, luego aparece otro, y sin darte cuenta, ya estás ejerciendo como arquitecto independiente. Entonces, hay errores que yo me he dado cuenta cuando he trabajado con arquitectos independientes y cuando fui un arquitecto independiente, que son los que yo identifico como los más comunes. Primero, desconocer los mecanismos del Estado que lo regulan. A veces el arquitecto independiente baja más los costos, o como él hace todo, aparentemente no valora su trabajo. Entonces, a veces también desconocen, como digo, los organismos del Estado, las retenciones que le van a hacer, los cobros que le van a hacer al final del año, cuánto tiene que pagar los valores adeudados al IES, por las devoluciones, por las retenciones, y esto hace que no considere esos porcentajes en sus presupuestos. Entonces, al final del año, bueno, las contadoras se hacen 8 para poder cumplir con los balances que necesitan. Entonces, ahí se dan cuenta que ese valor que les toca pagar al final del año tenía que haber salido de los trabajos realizados. Ese es un error que yo considero que pasa muy regularmente con los arquitectos independientes. Otra cosa que también considero que pasa muy a menudo es dejarse llevar por el cliente. A veces como no estás muy seguro de lo que estás ofreciendo, o el cliente te dice, como tú haces un presupuesto normal de mano de obra y material, el cliente dice, no, solo te voy a pagar por la mano de obra, o solo voy a hacer hasta aquí, o el cliente dice, no, solo hasta aquí nomás quiero llegar porque hasta aquí se me acabó el dinero, y dejamos que el cliente lleve el proyecto por su situación o estado económico, o también por el diseño. No, hasta aquí nomás porque voy a sacar el permiso hasta aquí y el resto no lo voy a hacer. Entonces, el arquitecto pierde el control del proyecto por querer complacer al cliente, y nosotros tenemos una formación técnica y profesional para poder dirigirlo. A veces también el cliente no entiende las plantas y dice, no, es que yo solo veo en 3D, y el proceso para llegar a un 3D es largo en horas de trabajo.
Entonces, es importante educar al cliente y hacerlo seguir los pasos que nosotros consideramos indispensables para poder tener el proyecto de forma exitosa. Entonces considero que pasa mucho con los arquitectos independientes. Se dejan llevar y no organizan ni administran correctamente el proyecto. El tercer problema que he encontrado es la falta de seguridad en sus conocimientos. Cada proyecto es un mundo diferente. Aprendes de un nuevo proceso de creación de productos, aprendes sobre una nueva familia. A veces hiciste tu primer departamento para una pareja y luego tu segundo proyecto es un dormitorio para bebés y todo cambia. Entonces, los arquitectos a veces se sienten inseguros por el avance de sus conocimientos, por la magnitud de la obra. Entonces, considero que es importante prepararse, investigar. Los proyectos no son todos iguales, aunque hayas hecho, o sea, tu background de proyectos anteriores te ayuda a poder seguir ejerciendo, pero siempre hay que seguir capacitándose para estar al tanto de los nuevos materiales o los nuevos aditivos o las nuevas cosas que se pueden incorporar al proyecto. Y a veces pasa que como no son seguros de sus conocimientos, se dejan llevar por el maestro que les dice, no, arquitecto, hagamos esto mejor, entonces comienzan a tener estos conflictos. Y la cuarta, que considero también que al iniciar la carrera ocurre falta de criterio constructivo por parte de los arquitectos. Si bien es cierto, a lo largo de nuestra carrera comienza mucho la parte de diseño, es lo que más aprendimos en la universidad, pero luego cuando vamos al ámbito constructivo, sí hay una carencia de criterio constructivo, pero no es un impedimento, sino hay que venir formándola a lo largo de la carrera y eso te va enriqueciendo los trabajos poco a poco. Y de aquí tengo la pregunta de ¿cuándo es el momento de pasar de arquitecto independiente a compañía? Entonces, ¿cuándo te planteas ese punto de que has superado toda la primera etapa y estás listo para crear tu propia compañía? Bueno, en esta parte primero es plantearse hacia dónde quiero crecer. Las compañías dentro de las empresas que licitan o dentro de los contratos del Estado abarcan un target mucho mayor económico a lo que abarca un arquitecto independiente. Por ejemplo, si una empresa tiene un presupuesto de 1 a 20,000 dólares para arquitectos independientes, es un ejemplo, y si son compañías microempresas o compañías pequeñas o medianas, el presupuesto puede ir de 30,000 a 100,000 dólares, y así compañías de más de 100 empleados, que son compañías grandes, esas de aquí pueden abarcar contratos ya de millones de dólares. Entonces, cuando pasas a compañía, abres la posibilidad de adquirir nuevos proyectos de mayor valor. Esa es una cosa importante. Otra cosa importante es que hay impuestos y hay cosas que puedes dejar de pagar al momento de ser una compañía, porque el trato que te tiene el Estado es diferente. Entonces, por ejemplo, un arquitecto independiente, claro, tiene que llevar su contabilidad y en la compañía, en cambio, aparecen otros mecanismos que las regulan. Entonces, esas son dos cosas que considero importantes para hacer la transición, del por qué hacer la transición a compañía. Y aquí tengo un poco de los requisitos para conformar una compañía, que creo que también es importante que sepan a qué se enfrentan al momento de hacer este cambio. Entonces, dependiendo de qué tipo de compañía sea, pues en nuestro medio las tres más comunes son las sociedades anónimas, que son las que dicen SA después del nombre, las que dicen CA, que son no me acuerdo ahorita ese nombre, pero bueno, eso es otro tipo de compañías, y la SAS, que es Sociedad Anónima por Acciones Simplificadas. Entonces, la más fácil de adquirir es la última, porque se creó en el año 2020 por respuesta a que cuando empezó la pandemia empezaron a haber muchos negocios informales, muchas personas que vendían en redes sociales y esas personas no facturan. Entonces eso es una pérdida para el Estado. Entonces se creó esta nueva compañía que es de mucho más fácil acceso. El único requisito básicamente es tener una firma electrónica y todo el resto puede ser hecho en línea. Se reserva el dominio, que es el nombre que le dan a la compañía. Se hace un acto constitutivo o contrato constitutivo en donde dicen quiénes van a ser los socios, quién va a ser el presidente, quién va a ser el administrador,
y los porcentajes de cada uno. Esto de aquí existe un formato en las páginas que se pueden descargar, actualmente ya existe. Y los nombramientos, que toda esa parte es online. Entonces, ese tema, las compañías sociedades anónimas necesitan una reserva de entre 400 y 800 dólares para ser creadas, las otras compañías no tienen límite, puede ser de 10 dólares, no hay ningún problema. ¿Qué pasa cuando se quiere crear una compañía? Existen 3 puntos que considero los más importantes. Tener en cuenta los requisitos legales, los requisitos administrativos y contables y los requisitos laborales. ¿Qué pasa en esa parte? En los requisitos legales. Primero, hay que estar muy consciente que cuando se ingresa como compañía, vas a tener personas a tu cargo, que son los trabajadores, los maestros, los oficiales y los técnicos especializados, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? En todas las obras hay riesgos laborables y existen nuevos mecanismos de la creación de la compañía que te regulan. Por ejemplo, te designan un delegado del SUD, que es la parte de riesgos laborables. Tú en tu compañía tienes un responsable de riesgos laborales en caso de que algún accidente ocurra. Capacitaciones a este personal para que no haya accidentes. Uso de equipos de protección personal, que son los más importantes en nuestra área. La verdad es que aconsejo indispensable que tomen el curso de riesgos laborables y que saquen su certificado que sirve durante 4 años, porque a mí me permitió poder hacerme cargo de los riesgos laborales de mi compañía. Y si tú pides a alguien que te elabore este manual y que lo firme, alguien que tenga el carnet o que esté especializado en esta zona, tiene un costo que es similar o mayor al costo del curso. Entonces es bueno que empiecen por esa parte, porque cuando comienzas a trabajar en compañías, para compañías, todos tienen sus normas de riesgos laborables. Sobre todo, por ejemplo, ahora estamos en Valdés, que es una compañía que trabaja con productos de alimentación, entonces hay aún más requisitos de control por este tema sobre alimentos. Otra cosa importante en los requisitos legales son los estatutos. Sé que en las páginas de la super de compañías ya existe un formato, pero es importante que quede por escrito las personas que van a actuar dentro de la compañía y que estén todos de acuerdo, porque las peleas entre los amigos y entre la familia existe y todo lo que está por escrito es ley. Entonces hay que siempre cuidarse de todas esas cosas, por más cercano a la familia que sea, debe estar por escrito, porque en esta vida una nunca sabe qué pueda pasar más adelante. Y otra cosa también que considero súper importante es el tema de contratos y cláusulas. Cuando ya son una compañía y quieren licitar en otras compañías para hacer remodelaciones o para hacer trabajos, los contratos y las cláusulas que firmen son demasiado importantes. Si no tienen conocimiento en el tema, es importantísimo que tengan a un abogado que pueda revisar y proteger sus intereses. Se piden para los contratos con empresas privadas pólizas y garantías, y estas pólizas son de fiel cumplimiento del contrato y también son por porcentajes de anticipo. Entonces, claro, hacemos el trámite y todo, pero a veces el cliente se queja que una pared, no sé, se cuarteó, no está bien pintada, y pueden hacer uso de estas garantías. Entonces, tienen que tener muchísimo cuidado, o sea, cumplir su trabajo a cabalidad como indica el contrato. No es que viene alguien más y dice, no, es que no me gusta ese color, me le cambias. No, mi contrato dice que la pintura era esta de aquí, si es que se especificó en el contrato. Entonces, cumplir los contratos a cabalidad, esa es lo que manda dentro de un proyecto. Y bueno, más adelante, cuando la compañía crezca, la parte de la construcción, existen varias personas que usan la construcción para el lavado de activos, y la UAFE es el mecanismo que regula que eso no suceda. Entonces, como ingresa bastante dinero al área de la construcción, existen mecanismos como la UAFE que más adelante los comienzan como que a pedir sus informes, y tener todas las cuentas claras en esta parte es necesario para poder llevar las cosas en orden. En cuanto a los requisitos contables, tienen que conocer a los 3 organismos que los van a regular: la super de compañías, el SRI y el IES. La super de compañías va a estar al tanto de todo lo que es sobre si ustedes cumplen los requisitos de los otros organismos. Ellos te dan un aval
de que tú estás en regla con todos tus papeles, de que no hay ningún problema con los socios, de que se suben actas de reunión, puede ser semestralmente, para que todos los socios estén de acuerdo y con los nuevos balances de la empresa. Entonces la super de compañía vigila a las compañías en general que cumplan con los otros organismos. El SRI es el primer paso en el SRI que haces es sacar tu RUC y se encargan de toda la tributación, de todas sus declaraciones, mes a mes en las compañías obligatorio de mes a mes y anuales. Entonces el SRI te controla toda esta parte. De ahí tenemos a continuación el IES, que se encarga de toda la parte del trabajador, de todos los trabajadores que tienes a tu cargo, las capacitaciones que debes realizar, los pagos al IES mensuales por los seguros. Aquí en el ámbito de la construcción, como hay trabajos por obra cierta, se puede realizar la opción de que haya trabajadores afiliados por tiempo determinado. Entonces es importante jugar con eso según el número de personas que pueda tener tu compañía y poder aliarte con otras compañías para poder mantenerlo todo en la línea de lo correcto. Porque cuando la compañía crece, los requisitos de la super de compañía también crecen. Entonces, de 1 a 9 personas es una compañía pequeña y tiene requisitos básicos de seguridad y de afiliaciones y el SRI. Pero cuando la empresa crece de 10 a 100 trabajadores, 99 trabajadores, te piden hasta que haya un control de drogas, charlas de acoso laboral. Entonces los requisitos crecen, igual como crece la compañía. Entonces, bueno, básicamente hasta ahí es el tema de cómo pasar de arquitecto independiente, por qué pasar de arquitecto independiente a la creación de una compañía y los organismos que deben saber a los que les van a rendir cuentas y más o menos una idea general de qué es. Si tienen alguna pregunta, la verdad, en la parte contable, o sea, sí recibí educación en este tema, pero tampoco es que sea súper experta, pero les puedo ayudar sin ningún inconveniente. Otra cosa también que quiero dejarles clarísimo como mensaje es que cuando pasas a ser un arquitecto independiente o a tener tu compañía, tienes que ser un profesional multidisciplinario. ¿Qué significa eso? A que yo sé que tú eres arquitecto, pero no solo vas a dibujar planos, no solo vas a administrar la obra, aparecen nuevos controles. Debes tener en claro que debes aprender sobre la parte administrativa. No completamente, pero sí tener una noción básica de lo que debes cumplir, porque, o sea, uno contrata contadores o contrata auditores y uno debe saber qué es lo que está solicitando para que la gente no se aproveche también de las personas que desconocen. Entonces, yo considero que cuando tomas esta decisión, tienes que empezar a aprender nuevas cosas. Todo lo que aprendes sirve, sobre todo en esta profesión, cuando hay tantos nuevos proyectos o nuevas cosas que hay que implementar, sirve. Entonces, considero que tienen que tener bien presente eso, o sea, no solo se trata de arquitectura, sino que se trata de administración, se trata hasta de recursos humanos, saber tratar a los trabajadores con los que estás llevando a cabo las obras. Se trata de tener nociones legales de hasta dónde terminan tus beneficios, dónde comienzan tus obligaciones. Entonces, es importante que adquieran esta capacidad de poder. No digo que ustedes van a hacer todo, porque hay que contratar un abogado, porque hay que contratar un contador, pero sí es que tengan las nociones básicas y mínimas para poder revisar y poder saber qué está pasando con su compañía, porque al final eso es lo más importante, o sea, conocer a cabalidad lo que necesitan para poder llevarla a cabo de una forma exitosa. Hay muchos errores que se van a cometer, pero la idea es no repetirlos, aprenderlos cuando estás en menor escala, para que cuando aumentes la escala de tu compañía, no sucedan estos errores, porque cada error es dinero y tiempo, y eso de verdad es que luego se refleja en el trabajo extra que tenemos que hacer para poder repararlo. Entonces, bueno, quedo abierto a cualquier pregunta que tengan sin ningún inconveniente. Cualquier cosa que quieran saber, por más rara que sea, quizás puedo tener la respuesta, así que con toda confianza pues me pueden preguntar. Pueden hacer sus preguntas a través del chat o también pueden activar sus micrófonos. Y muchas gracias, Viviana, por tu intervención. En serio, muchas gracias.
O si no, pasemos al final si tienen alguna duda, no hay ningún problema para que no pierdan tiempo las demás chicas. Sí, más bien podemos continuar con la siguiente y al final todas pueden contestar las preguntas que tengan. Listo. Muchísimas gracias, Viviana. Entonces continuamos. Bueno, continuamos con la arquitecta Penélope Encalada. Penélope es una arquitecta graduada de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en el año 2015, con experiencia laboral tanto en el área de diseño como de la construcción. Durante su carrera ha trabajado como diseñadora proyectista para Petroecuador, también ha trabajado como arquitecta en Corporación El Rosado, BNA Asociados y Celina Ecuador. Desarrolló proyectos de remodelaciones como contratista para Unicomer y su primer proyecto independiente fue el Muelle de Darwin, que está ubicado en Puerto Ayora, Islas Galápagos. Actualmente es la arquitecta y presidenta de su propia compañía Outline Art, con la cual trabaja y realiza proyectos independientes y proyectos como contratista para la Corporación El Rosado. Listo, Penélope, gracias por acompañarnos en esta conferencia. No te olvides de activar tu micrófono. Penélope, tienes el micrófono desactivado. Listo. Ok. Buenos días con todos. Mi nombre es Penélope Encalada, como ya me presentó María Leonor. Soy presidenta y accionista de la empresa Outline Arc. Bueno, nuestra empresa en sí se fomenta en crear arte en el medio que vivimos. ¿De qué manera? De forma analítica, sabia, que cercana, innovadora, creativa, reconociendo tanto la parte cultural como artística de nuestro medio. Nuestro posicionamiento como empresa, brindamos un servicio de arquitectura para diseñar y construir o renovar edificaciones en las diferentes ciudades del país, tanto para clientes empresariales como para clientes particulares. Nuestro target está referenciado a empresas públicas, privadas y personas naturales, que necesiten un grupo de arquitectos para crear o innovar edificaciones. Nuestros servicios como arquitectos se fomentan en lo que es levantamiento, diseño, arquitectura, planos tanto arquitectónicos, estructurales, de iluminación, sanitarios, construcciones desde cero, remodelaciones, construcciones de área en ámbito locales comerciales, en ámbito de viviendas, reutilización, nos encanta hacer reutilización de mobiliarios antiguos y modernizarlos, mobiliarios desde ceros. Algunos de nuestros proyectos que hemos realizado, trabajamos, como ya lo mencionó María Leonor, con la empresa Unicomer, que para los que no sepan, son los que están conformados por Artefacta, Baratodo, Tropimotor, etc. Trabajamos también para Corporación Rosado, haciendo minis. Ya hemos realizado algunos desde el año pasado, tanto en Libertad, Salinas, Palestina, Neubol, Salitre, etc. Hemos también realizado proyectos en Galápagos, tanto en Floriana, un hotel, en Santa Cruz, un restaurante que ya lo mencionó María Leonor también, que es el restaurante El Muelle de Darwin. Hemos también hecho remodelaciones y uso, como ya lo mencioné, de mobiliarios antiguos, modernizándolos un poco, que es la imagen central que ustedes ven. Y también hemos hecho construcciones de vivienda desde cero y remodelaciones. Bueno, con respecto a las preguntas que fueron comentadas por María Leonor, ¿cuándo y cómo decidiste emprender tu propia empresa? ¿Cuándo? Fue en la universidad, hace más de 10 años. Cuando yo tenía 20, mi primer trabajo fue como ayudante de un profesor. Ese fue el motivo por el que decidí tomar la meta de a 10 años más tener mi propia empresa, porque muchos de los profesores con los que trabajas se atribuían de tus diseños. Entonces, era algo que comenzabas a ver un poco tu fuerte, qué es lo que en verdad
tú querías hacer, tenías que tomar mucha experiencia de varias empresas. En mi caso, me enfoqué en tomar de empresas que sean muy conocidas en mi medio, o sea, en nuestro medio, de hecho, para tener la experiencia necesaria para luego crear mi empresa. Por qué quise emprender? Bueno, como ya lo mencioné, fue un tema que tomé la decisión hace más de 10 años. Me fui preparando para ello. Creo que el empujón inicial fue cuando ya terminaba la universidad, ya estaba en la tesis, ya aparte de estar bajo una empresa, también estaba emprendiendo como prestación de servicios, ciertos cachuelos que nosotros lo llamamos proyectos chiquitos, hasta que, bueno, en Corporación Rosado hubo la crisis, o sea, hicieron recorte, me liquidaron, entonces eso fue como mi empujón para decidir ya unirme. En mi caso, o sea, crear la empresa. En mi caso, yo, bueno, aquí no sabe, David y yo somos las accionistas, él es el representante legal, yo soy la presidenta de la empresa, nos conocimos en la universidad, cada uno tiene su fuerte, trabajamos juntos, cada uno toma su proyecto en sí, nos apoyamos muchísimo, entonces fue una decisión de ambos comenzar a emprenderlo, esta empresa en sí, o sea que fue hace más de 5 años, pero al inicio comenzamos como prestación de servicios, o sea, significa que facturábamos cada uno por su lado. Luego de tomar esa decisión, ¿cuáles eran tus miedos? Bueno, los míos en sí no fueron al inicio. De hecho, después de trabajar un tiempo ya emprendiendo ambos, la vida sucede, cosas suceden, y te reformulas un poco esto de cuando uno tiene una empresa, pues mucho, o sea, no tienes algo fijo, no tienes una mensualidad fija, o sea, tratas de tenerla, pero en verdad depende mucho de los proyectos que te salgan. Entonces, cuando pasó algo, simplemente te reformulas un poco eso, y en mi caso me hizo retroceder un poco, justo me contactó una empresa multinacional que se llama Celina, pues y retomé con ellos. Entonces estaba part-time con ellos y part-time haciendo mi emprendimiento. Después de la pandemia, fue una de las últimas arquitectas que salió de la empresa. Fue ya la decisión final para decir ya es el momento con David, o sea, de crear la empresa como tal. O sea, ya de forma, ya crearla totalmente desde la base, ya tener página, ya estar facturando como empresa, ya no facturando como prestación de servicio a ambos. Entonces, para esto, ¿qué tipo de asesoría necesitamos? Necesitamos asesoría legal, porque ellos nos indican qué tipo de compañía nos conviene, según nuestro flujo de proyectos. En nuestro caso es una compañía SaaS, que como ya lo mencionó Viviana, ya lo explicó ella, es la misma. Aparte de esta asesoría, para crear nuestra imagen, porque no queríamos crear una imagen y a los 5 años volverla a cambiar, no, queríamos iniciarlo bien, entonces tuvimos que contratar obviamente a una diseñadora gráfica para hacer nuestro brand de la empresa, tener un lineamiento bien claro de lo que queremos, cuáles eran nuestros lineamientos, a qué nos queríamos enfocar, etcétera, etcétera. Aparte de eso, también una asesoría de contabilidad en el área administrativa, porque se necesita mucho qué es lo que necesitas pagar impuestos, de qué manera tú puedes estar bajo la empresa, porque como ya lo mencioné, los dos somos accionistas, cada uno tenía que, bajo qué cargo vamos a hacer en la empresa, y cada qué tiempo. Entonces, se necesitaba mucho eso. Aparte también de tener ya el personal, como es por proyectos, qué personal íbamos a tener bajo factura como prestación de servicios o como artesanos, y qué personal íbamos a tener bajo la empresa en sí. ¿Cómo está conformado tu equipo de trabajo? Bueno, como ya lo he mencionado, David es también accionista, representante legal, mi persona, que soy presidenta, también accionista, Katy, que es nuestra contadora. Tenemos, bueno, nos pedimos la asesoría de un grupo de abogados para que nos esté guiando, que es sumamente importante para no tener problemas a futuro, más que todo evitarlos. Y bueno, el personal de obra. ¿Aspiras que tu negocio vaya creciendo? Sí, nosotros tenemos metas trazadas por año. Entonces,
como ya lo mencioné, es algo que es una empresa que ya venimos trabajándolo como prestación de servicio cada uno. Recién la iniciamos oficialmente el año pasado, en pandemia. Pero como nos asesoría abogados, nos dieron asesoría de abogados, nos recomendaron que no podemos mezclar lo que ya habíamos iniciado antes, la parte más que todo capital. No podías mezclar las cosas que habíamos iniciado antes con lo inicial, o sea, con lo que ya se iba a venir como empresa. Entonces, lo bueno del SaaS es que te permite crear una empresa con lo mínimo, que creo que son $100. Tienes que formular desde el inicio cuáles son las acciones, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, así lo fuimos fomentando y poco a poco íbamos yendo ganando capital nuevamente. Ese es nuestra meta en este año, ser una empresa capitalizada ya. Y el siguiente, pues, retomar ciertas obras que las había, como mencionado antes, pasa la vida, que las había dejado. Entonces, retomar ciertas obras que las había, no obras en sí, sino más bien proyectos a futuro que tenía ya avanzados. ¿Cuál fue mi primer proyecto? En verdad, nuestro primer proyecto fue una vivienda en Galap, en Quito. No fue el Muelle de Darwin, pero consideramos el Muelle de Darwin como nuestro primer bebé. ¿Por qué? Porque fue un proyecto que diseñamos y construimos. Sucede mucho en nuestro medio que creamos desde cero, o sea, diseñamos desde cero un proyecto, pero por acreditación del cliente, por cuestiones que no tienen o cuestiones bancarias, pues no logran atender un préstamo para llegarse a cabo la construcción. Entonces, muchos de estos proyectos aún siguen como diseño, otros proyectos han sido ya construidos. El primero construido y diseñado por nosotros fue el Muelle de Darwin, que es en Galápagos, en Puerto Ayora, Santa Cruz. ¿Cómo se dio? Bueno, siempre me gustó viajar mucho, viajé muchísimo a Galápagos, tengo muchos conocidos allá, me di a conocer muchísimo, me dieron la oportunidad de crear este restaurante. Como pasó mucho allá, me gustó bastante involucrarme bastante con el medio, con la gente, con la cultura. No quería crear un restaurante cerrado, quería crear un restaurante que la gente pase, converse, porque eso es lo que se vive allá. Si tuve contratiempos, sí, más allá de los contratiempos normales que son de diseño del cliente, de que si le gusta o no le gusta, los acabados, algo que tú defines, o bueno, nosotros usualmente definimos no solamente en planos, sino también en modelos 3D, los materiales, pues tuvimos el problema que ya lo habíamos definido, ya habíamos hecho un presupuesto y como es en Galápagos, pues el transporte del material era de Quito o Guayaquil, entonces tuvimos algunos contratiempos con eso con respecto al tiempo en sí. También tuvimos otro contratiempo con respecto al banco, porque el banco de la persona que fue nuestro cliente, que pidió la acreditación, el préstamo, nos pedía cronogramas que se iban desfasando, y ellos daban el dinero según el cronograma. Entonces, tuvimos como que ciertos percances que al final lo pudimos resolver. Muchas cosas también nos sucedieron, personas nos quedaron mal, empresas acá que tenían materiales nos quedaron sumamente mal con el tiempo, porque era algo nuevo para ellos que no supieron manejar. Entonces fue como algo nuevo también para nosotros, llevar tanta cantidad de materiales a Galápagos. Eso fue nuestro contratiempo. Bueno, aquí pueden ver algunas de las obras en el proceso de construcción. ¿Cómo contratas el personal o cuadrilla de trabajo contigo? Ok, la cuadrilla o personal, mi consejo es que ustedes en la universidad, si es posible, tengan experiencia. A partir de eso, vayan conociendo o sea, aparte de conociendo el trabajo y tomando experiencia de lo que vayan haciendo y en qué ámbito lo hacen, según la empresa con la que estén, pues vayan también conociendo el personal. Nuestro personal ya tiene trabajando con nosotros más de 5 o 6 años. Ya una vez que creamos la empresa, hemos tenido algunos percances, por lo que hemos tomado la decisión de tener como que no solamente una cuadrilla, sino 2 cuadrillas trabajando con nosotros. O sea, tener tu plan B, por así decirlo. Recomendaciones o experiencias al momento de contratar al personal. Bueno, como es una empresa en sí, no, o sea, se maneja completamente diferente. Entonces, tienes que, algunos asegurarlos, hablar con los abogados, ver la forma también en contabilidad, de que todo se cuadre.
Entonces algunos pasan a ser solamente como prestación de servicios si es que tienen factura, otros pasan a ser como artesanos si es que lo tienen, y otros bajo la empresa. Si pasan bajo la empresa, pues tienes que definir con ellos, porque los proyectos no se dan eh, todo el año, sino que se dan ciertos meses, ¿no? Entonces tienes que definir con ellos, tienes que hacer liquidaciones, hacer movimiento y cuadrar prácticamente todo. Y bueno, eso ha sido todo de mi parte. No sé si tienen alguna pregunta, lo dejamos para el final. Si no tienes un inconveniente, podemos dejarlas para el final. Sí, Claro. hasta que termine la conferencia. Bueno, igual vayan pensando sus preguntas a todos. Pueden dejarlas en el chat y las respondemos al final de la conferencia. Muchas gracias, Penélope. La verdad es que esta información es de mucha ayuda. Gracias. Vamos a continuar. Ok, entonces continuamos con la arquitecta Karina Bajaña. Karina es una arquitecta graduada de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en el año 2013, con destacados reconocimientos académicos durante sus estudios de pregrado. Culminó una maestría en proyectos arquitectónicos en la Universidad de Cuenca en el año 2020. Ha laborado en estudios de diseño arquitectónico, desarrollando proyectos en colaboración como Plaza Tía de la Joya, Plaza Tía Vía Daule, Centro Médico Terminal Terrestre, nuevo edificio de consulta externa de Solca, en las oficinas Diplan y en la consultora de proyectos CPR. Actualmente es una profesional independiente con 7 años de experiencia laboral a nivel privado y público, manejando su propia empresa dedicada a proyectos arquitectónicos, obras de construcción de proyectos nuevos, remodelaciones y ampliaciones. Gracias, Karina, por acompañarnos en esta conferencia. Puedes empezar. Hola a todos, ¿cómo están? Me presento, soy Karina, voy a empezar a compartir mi experiencia. Bueno, como comentaba Manleo, yo me gradué en el año 2013 de la facultad en la Universidad Católica. De ahí estudié una maestría en la Universidad de Cuenca, que fue presencial. Y previamente estuve trabajando también en empresas, haciendo, digamos, experiencia en empresas de diseño. Y luego ya en el año 2014 tuve la oportunidad de ser una arquitecta independiente. A través de los años ha ido cambiando un poco mi rumbo durante la profesión. Cuando recién me gradué de arquitecta, trabajaba para empresas de diseño. Al año siguiente tuve una propuesta de unos amigos para hacer una remodelación en su casa. Fue una primera experiencia en la que hice un diseño y construcción y fue el momento de lanzarme. Entonces renuncié a mi trabajo de oficina y empecé a trabajar como independiente. Y luego entre los años 2015 hasta el 2018 trabajé mucho en áreas comerciales como contratista de instituciones públicas, también para empresas privadas, y había muchas cosas que salían, otras que no, pero ahí vamos en el intento. Y en el año 2018 salió un primer proyecto residencial que marcó como una diferencia de ahí en adelante, que desde el 2018 me he dedicado bastante a la arquitectura residencial realmente.
En el año 2019, digamos que me di un tiempito para mí, fui mamá, mi verdad como mamá, y realmente le dediqué el mayor tiempo de eso a, a cuidar a mi hija, ¿no? Y bueno, por ahí salieron pequeños trabajitos, pero no era nada que yo andaba buscando realmente. En el año 2020 terminé mi maestría de la Universidad de Cuenca y a pesar de ser un año difícil por la pandemia y demás, salieron muchos trabajos a nivel residencial. Y sobre todo, digamos, en ese año, desde el 2020 he empezado de una manera muy continua construcciones de viviendas, ¿ya? Y entonces he desarrollado algunos proyectos residenciales, tanto en ciudad como en la playa. En mi proyección, realmente yo me manejo como una persona a nivel personal, no tengo una empresa como tal, pero yo lo hago con mi RUC y todo eso, pero un poco más directo con el cliente. En este caso, a nivel a futuro, quisiera tener mi propia empresa como inmobiliaria, tener mi oficina de diseño e ir creciendo poco a poco. Más que todo en el área residencial, que me gusta bastante, pero siempre salen otros trabajos por ahí adicionales. Al momento de empezar mi carrera como independiente, tuve unos proyectitos que son estos dos primeritos, uno tanto en el diseño, que en ese tiempo no manejábamos tanto la parte de 3D, entonces era más todo en planos en 2D, en AutoCAD. Y en la foto de la derecha está la primera remodelación, que fue tanto interior como exterior, y empecé a generar mi experiencia como profesional. Yo trabajo de la mano de mi papá, él es arquitecto, y eso me ha generado que no me lance tan sola al vacío, sino que de tener su apoyo. Poco a poco me ha dado mucha más confianza y ya hay muchos proyectos, la mayoría que los asumo yo sola, pero igual siempre estamos juntos de la mano en los trabajos realmente. En cuanto a las construcciones, como decía, entre el año 2015 al 2018 hice muchos trabajos de arquitectura comercial, industrial, y realmente habían cosas que se concretaban, otras que no, habían diferentes tipos de trabajos, pero realmente en ese tiempo, bueno, y siempre todo trabajo cuenta. Entonces todo trabajo me generó mucha experiencia y eso me ayuda a conocer muchas personas, tanto a nivel como clientes, y también conocí también muchas personas a nivel de personal técnico. En el año 2019 hice unas remodelaciones de piscinas también. En el año 2020 me lancé un poco más en la arquitectura residencial, en la construcción de viviendas, remodelaciones de patios sociales. En el 2021 continuó con esta línea, ¿no? La parte residencial. Entonces, más o menos este ha sido el recorrido en la parte de la construcción. Y también en el camino han salido múltiples cositas, remodelaciones pequeñas o trabajos varios. Por ejemplo, en este dormitorio de una bebé se hizo desde las cortinas, las pinturas, todos los mobiliarios. O sea, tratar de abarcar algunas cosas para tener conocimiento en varios campos. Y realmente esto fue como para una amiga, entonces fue un reto hacer algo un poquito diferente y darle la confianza de que sí, que lo podía hacer. En la parte del diseño, también entre el 2015 y el 2018, todo fue enfocado a esa parte comercial. Entonces, diseñé y construí varios locales comerciales dentro de centros comerciales. Y fue un reto diferente porque eran en horarios laborales muy diferentes. Era de trabajar en las madrugadas, también era pegarse mucho a normativas que tenían como centros comerciales,
la iluminación y demás materiales que ellos también como una línea en su empresa teníamos que manejar, colores, materiales, texturas y demás. En el 2018 también realicé este diseño para un local comercial de ropa, y había que ser muy específico más que todo en este proceso porque yo no lo construí, entonces tenía que ser súper específica en todas las cosas de diseño que se tenían que realizar después por otras personas. En el 2018, digamos, salió un gran proyecto de diseño y de construcción, que fue un edificio multifamiliar de locales comerciales y departamentos. Al principio se veía un reto súper grande, pero lo podemos asumir y sacar adelante, y duró más o menos como unos 2 años en total la construcción, porque iba en etapas. De ahí, ya desde el año 2018, me enfoqué un poco más a la arquitectura residencial. Empezó a salir un primer proyecto que era, digamos, los proyectos iniciales siempre son a partir de personas que uno tiene en su medio, o sea, amistades o familiares. Entonces, dentro de ellos salió un amigo de toda la vida que quería que yo le diseñe su casa. Entonces, de la mano, no sé, hicimos un proyecto muy bonito, y eso acarrió a que empiece a salir más proyectos residenciales, y como que me enfocaba en esa línea a partir del 2018 por esta primera experiencia. Y también me da un poco la confianza en ir avanzando en esta línea y saber errores que he cometido, y que en el camino ya las vamos tomando nuevas decisiones. Y en el 2020 ha sido un buen año de proyectos, entonces salieron múltiples proyectos residenciales, y también, como podemos ver, ya también hay otra línea de presentación, que no solo la manejo yo, sino que me hago apoyar de mis colaboradores, tanto en el diseño, en el 3D y todo esto, para tener una buena presentación, que realmente es lo que el cliente ve y se enamora de los proyectos. Y en el 2021 estamos realizando viviendas, y lo más bonito es construirlas también, o sea, ver todo lo que uno ha hecho en planos, como poco a poco lo vamos construyendo y haciendo realidad. Y ya en este punto ya no son solo amigos, digamos, son clientes ajenos que van viendo nuestro trabajo, y los conocemos en el camino, y van saliendo nuevos clientes. Hay unos que salen por redes sociales, pero la mayoría son dentro de la misma organización que estamos construyendo, que es Punta Esmeralda, van saliendo nuevos proyectos. En cuanto a la parte académica, yo realicé una maestría en la Universidad de Cuenca. Realmente empecé en el año 2016, fue un año y medio más o menos de estudios presenciales. Fue un reto muy difícil para mí porque realmente el nivel que había allá era mucho más alto del que yo iba con mis estudios de universidad. Y la mayoría eran de Cuenca, y yo tenía que viajar a Cuenca también, o sea, tenía que dejar mucho acá. Pero bueno, fue una experiencia muy bonita, aprendí bastante de los compañeros, me abrió también mucho la mente porque todos los profesores eran internacionales, y fue una experiencia muy enriquecedora realmente. Lo hice realmente como algo, una meta personal, porque yo quería hacerlo, pero se me dificultaba también salir del país y todo. Yo dije, no, aunque sea un poco complicado viajar a Cuenca y dejar todo, lo logré, gracias a Dios. En el camino estuve embarazada, nació mi hija y toda la cosa, pero finalmente en el año 2020 ya me gradué. Bueno, en cuanto a los miedos o dificultades cuando recién empecé como arquitecta independiente,
bueno, fue que al principio uno hace muchos presupuestos, hace muchas propuestas y todo, y pocas salen. Entonces, realmente es no perder el ánimo y persistir, aunque no salgan los proyectos, al menos al inicio. De ahí otra dificultad también grande es el desconocimiento de trámites municipales. Son cosas que, al menos en mi tiempo, no sé ahora, no se daban en la universidad. O sea, no conocía mucho cómo era la tramitología y todo esto, y poco a poco en el camino lo fui descubriendo. De ahí, otra dificultad a veces son los tipos de clientes. Hay personas que son muy complicadas, hay personas que son muy llevaderas, pero hay que ir conociendo al cliente y también dándole lo mejor de uno para tratar bien a cada uno y saberlos llevar. Aprender en el proceso de, por ejemplo, cómo convencerlos de ciertas ideas, aunque ellos vengan con otras. Eso es un poco difícil al inicio, hasta que uno ya le agarra más confianza a uno mismo. Y de ahí también al inicio uno tiene ciertos errores en los presupuestos. Uno se olvida de rubros o pone un valor un poco bajo, quizás por sacar proyectos, y después uno se queda un poquito apretado, digamos, en el momento de ejecutar. Pero bueno, lo importante es ir aprendiendo y corregir después para otros proyectos. Y también, bueno, ciertos miedos a veces de la mano del personal técnico, porque no todo el mundo se pone la camiseta con él, digamos. Entonces, y es también aprender a ver en qué punto uno ya se aleja de cierto personal, lo deja de convocar, y es empezar a buscar a alguien que genere confianza y que sea muy responsable. ¿Ya? En cuanto a lo que yo creo que son fortalezas de la experiencia, en mi caso por lo menos, ahora manejo, o sea, mi relación con los clientes es muy buena. Gracias a Dios he tenido también muy buenos clientes. Incluso con clientes difíciles hemos llevado una muy buena relación. Entonces, o sea, ya como que en este punto es saber cómo coger a cada uno, ¿no? Y ser ese medio entre el cliente y los trabajadores, tener un punto intermedio y llevar bien todo, ¿no? Esa es una parte bastante difícil. De ahí, con el tiempo uno también aprende a resolver problemas mucho más fácil. O sea, tanto en diseño como en construcción. Uno empieza a ver mucho más rápido cómo puede resolver un proyecto arquitectónico en base a lo que el cliente requiere. Y también en obra decir, no, hagamos este cambio ahorita, mejor en este punto, no vamos a separar por aquí, no vamos por acá, porque a veces no todo lo que está en los planos está bien hecho en el momento, sino como que ya uno ve qué cosas uno puede ir cambiando, tomar decisiones durante la ejecución. También uno tiene un poco más de destreza en cuanto a los precios, ya uno maneja más precios, rubros, y es más fácil de ver en el presupuesto si uno se está equivocando o no, o ver si a uno le hace falta algún rubro o no. Y también conocimiento de otro tipo de material. Entonces siempre hay que estar buscando, investigando y accediendo a más información, porque siempre van generándose nuevos materiales que pueden hacer más eficiente la construcción. De ahí también con el tiempo uno aprende y valora el delegar funciones, porque al principio es como que, no, yo hago todo. Yo hago el marketing, yo hago la contabilidad, yo hago esto, yo hago lo local, pero poco a poco uno va delegando funciones. Entonces, a veces es difícil soltar porque no sabemos si van a responder al igual que uno. Entonces, es difícil confiar, pero bueno, poco a poco uno va soltándose un poquito más y confiando en las personas que tiene alrededor. Y de ahí, como un punto importante, me parece que también uno aprende a valorarse y a confiar más en el potencial de uno.
en creérsela, en que sí, yo puedo, yo sé, o sea, tampoco como que inflarse, ¿no? Pero manteniendo siempre la humildad y los pies en la tierra, pero sabiendo que uno puede lograr grandes cosas. Eso es súper importante, es poder afrontar cualquier tipo de proyecto. Porque a veces uno, como me he dedicado un poco más a lo residencial, me escriben otros amigos, tú puedes hacer tal cosa en industria. Sí, claro, o sea, es cuestión de investigarlo y de ponerse a estudiar un poquito, saber un poquito las normas técnicas para diferentes ámbitos, pero uno ya tiene más confianza en en, en su profesión. Entonces, me parece que eso es algo que con el tiempo va generándose solito. Y de ahí en cuanto a mi equipo de trabajo, bueno, eh, mi papá es arquitecto, mi mamá también. Mi mami se ha enfocado un poco más en el diseño y mi papi se ha enfocado durante toda su vida en la construcción. Entonces, realmente ellos han sido un apoyo súper importante para mí. Eh, la mayoría de nuestros trabajadores son de muchísimos años, otros han salido en el camino poco a poco, otros los hemos ido sacando, otros son nuevos. La cosa es detectar el punto en el que si alguien ya no está trabajando bien o no está colaborando como tal, sacarlo del medio. Y bueno, en el campo de la construcción tenemos a trabajadores en todo tipo de ámbitos, la parte de albañilería, la parte de acabados, y también yo he tenido a lo largo del tiempo ayuda en la parte del diseño, porque siempre hay cosas que es más difícil resolver solito, ¿no? Entonces he tenido arquitectos dibujantes que me han colaborado, digamos, de manera externa. Y ahora último, estoy trabajando con Cindy Campo Verde, que está por aquí cerca mía, y hemos trabajado muy bien en varios proyectos, entonces ya también es aprender a conocer el trabajo más o menos que hacemos y poder ir resolviendo problemas en conjunto, ¿ya? Y en cuanto a este es mi otro personal, trabajo muy de cerca con mi papi, me gusta mucho esta relación que no es algo que, digamos, tan formal, pero es una fuerza de equipo súper buena, en la que él aporta muchísimo con su experiencia y yo aporto mucho con la parte tecnológica, de acabados, de estar pendiente, de la parte logística. O sea, nos hemos unido súper bien en cuanto a este ámbito. Y mi familia, que para mí realmente es lo más importante. Como les decía, en el año 2019, que nació mi primera hija, yo casi que dejé todo y fue bueno porque de alguna manera en el 2020 nos fue súper bien en nuevos proyectos y construcciones. Entonces es un apoyo súper importante que yo tengo. Y bueno, ahora estoy embarazada, así que vamos a ver cómo nos va en esta nueva experiencia, porque para mí era algo muy importante que yo quería ser profesional, quería desarrollarme de una manera independiente. Más que todo mi motivación era dar tiempo a mi familia, que en ese punto, cuando recién lo decidí de ser independiente, era mi meta estar cerca de mi familia, o sea, ser mamá, ser esposa, ser arquitecta, eran tres pilares como muy importantes. No quería dejar de ser profesional por dedicarme a ser mamá, o sea, es algo que se complementa y que hay días en que soy más mamá, hay otros días soy más arquitecta, pero ahí vamos en el camino ajustando todo eso. Entonces, esa es una decisión muy importante por la cual yo decidí ser una arquitecta independiente. Eh, eso, entonces, eh, no sé si hay alguna pregunta. Hasta ahí un poco mi presentación.
Bueno, muchísimas gracias, Karina. Disculpa que no estoy activado el micrófono y estaba hablando. Para todos los presentes, si tienen alguna pregunta, por favor háganla hacia las tres conferencistas que acaban de exponer. Si quieren escribirlo en el chat, también es bienvenido que prendan su micrófono o que escriban por el chat. Mil gracias, Karina. A ver, chicas, aquí tenemos una pregunta. Dime. En el chat tenemos una pregunta y es cómo lidiar con clientes imposibles. O sea, estos que son duros de satisfacer. Ah. A ver, te comento, bueno, la verdad es que pasa todos los días. O sea, hay clientes y clientes. Hay clientes que son súper chéveres, que tú los puedes llevar, que están dispuestos a seguir el proceso. Normalmente yo en la compañía soy la que maneja el trato directo con el cliente y para mí es súper importante, primero, estar listo con todo lo que vas a presentar al cliente, estar seguro de todos los puntos y temas que vas a tratar. Y luego cuando vayas a explicarle algo al cliente, debes entender que él quizás no comprende el mensaje que le quieras dar y tienes que buscar la forma de llegar a él. Por ejemplo, tuve el caso de, o sea, siempre, lo más común, ¿no?, es que el cliente crea que no necesita un arquitecto y que con un maestro está bien, y yo siempre trato de fomentar al cliente que usted me tiene que ver como una inversión, porque yo estoy invirtiendo sus recursos para que el proyecto salga bien. Cada metro cuadrado desaprovechado cuesta. Entonces, para mí la forma más fácil de lidiar con un cliente imposible es hablar de números, porque cuando al cliente le tocan el bolsillo, la verdad es que reacciona. Entonces le hago una comparación de, si usted va a hacer esto o quiere hacerlo de esta forma, usted está desperdiciando tantos metros cuadrados. En nuestro medio, el metro cuadrado de construcción de obra gris está aproximadamente entre los 280 hasta los $355, digamos que 300. Y luego, si usted quiere acabados de gama media, digamos que su proyecto puede estar en $500, por ejemplo, el metro cuadrado. Entonces multiplico el 500 por los metros cuadrados que están mal distribuidos o que él está en conflicto, y sale un número, y cuando le dices, su error le está costando $4,000, él dice, está bien, arquitecto, ¿usted qué me recomienda? Esa es la forma, de verdad es que cuando es muy terco, ese es mi último recurso. Pero a veces también, lo que también bastante me ayuda es el hecho de no solo estar en planos con el cliente. Inicialmente sí, es importante que él no se distraiga con 3D, porque tienes que enfocarte en planta, lo que le estás explicando, la distribución. Y luego, posteriormente, que él lo vea de forma tridimensional, le ayuda muchísimo a comprender tus ideas. Y también, a veces el cliente se cree arquitecto, y no digo que esté mal, pero ellos se sienten con la responsabilidad de diseñar las cosas, como que no, es que hágamelo así, yo quiero esto aquí, esto acá. Y es importante lo que yo siempre le digo al cliente, no me diga dónde quiere las cosas, cuénteme cómo es su día. Usted se levanta, hace esto, sus hijos cuántos años más o menos tienen, su hija, no sé, pues le gusta cantar, baila ballet, los niños juegan básquetbol, ¿qué espacios necesita? Más que él me diga el área, yo necesito saber como que sus recorridos, sus actividades, y eso alimentan más la información que yo necesito del cliente. También cuando son reuniones virtuales o reuniones presenciales,
estamos escribiendo constantemente lo que el cliente está pidiendo para hacer un resumen. Entonces, cada reunión, él sabe lo que pidió por escrito y yo sé lo que él pidió, y todo queda en escrito y podemos manejarlos de esa forma. Entonces, aparte de eso también, a cada corrección le ponemos un número, como que corrección 1, corrección 2, corrección 3, porque hay que cuidar nuestro trabajo y saber hasta dónde vamos a llegar con las correcciones y poder concretar. Nunca abrir tanto la paleta de opciones, sino que cerrarlo siempre lo más que se pueda, porque si no van a estar en el diseño bastante tiempo. Y en la parte de construcción, la mejor forma de saber llevar al cliente es con las cuentas claras, cronogramas al día, y que él vea su inversión. O sea, estas primeras semanas vamos a hacer esto, hasta aquí con cronogramas valorados. Esto de aquí cuesta hasta aquí tanto, y esto es lo que estamos haciendo. O sea, que él vea la veracidad de la situación. Si algo pasó, hubo un imprevisto, que se va a salir del presupuesto, o pasó cualquier cosa, lo más importante es hablar con sinceridad y decirle, esto va a pasar, por esto es más caro, o darle las opciones. Por ejemplo, yo manejo todo lo que son los Dunkin' Donuts, los locales, y justo estamos mañana por ir a Cuenca por un nuevo local, y nosotros que hacemos con RH, los locales aquí en Guayaquil, en Cuenca los pueden hacer con triplex, y el precio varía de 4 a 1. Yo nunca voy a poder ofrecer un presupuesto tan barato si sé que allá van a encontrar un material más barato, pero si yo lo trabajo en Guayaquil me trae polillas, entonces hay que hablar con el cliente y decirle, si bien es cierto, ellos le pueden ofrecer un precio mejor, pero estas son nuestras condiciones, por eso nosotros costamos más en esto de aquí. Entonces, hablar siempre con la sinceridad del caso. O sea, el cliente tiene que saber qué está pasando con su dinero, él está invirtiendo, y no, o sea, no hay que quedar mal. O sea, siempre ser responsables, hablar con la verdad, almacenar siempre fotos de las cosas que se van haciendo en proyecto, y manejar todo de forma ordenada, y compartir la información con las demás personas responsables de la obra, porque si no también pueden ocurrir problemas. Pero lo más importante es ser sinceros con el cliente y saber que nosotros estamos dirigiendo el proyecto y la reunión, y seguir los pasos uno a uno hasta llegar que el proyecto funcione. Eso sería la respuesta a la pregunta. Estuvo perfecta la respuesta. Sí, estoy muy de acuerdo con todo lo que dijiste. Hay otra pregunta que está dirigida para Karina, que si no se te ha hecho difícil trabajar con la familia. A ver, para Mariuxi. Así como hay que saber manejar al cliente, también yo sé cómo manejar, en este caso, con mi papá. ¿Ya? Entonces, cada uno tiene sus fortalezas y debilidades, y no, realmente no se nos ha hecho difícil. Hemos logrado como que un buen equilibrio entre los dos, de saber cuáles son las funciones más o menos de cada uno, y cómo es algo así como una relación muy cercana. También con mucho respeto, siempre con mucho respeto. Así que gracias a Dios nos ha ido muy bien acoplándonos entre los dos. Él es muy receptivo a nuevas ideas, porque son a veces cosas diferentes o materiales diferentes, cosas así. Y a veces me dice, por ejemplo, una vez hicimos un barbecue pintado en negro. No le tenía mucha fe, y ya después le encantó. Entonces, o así cosas que yo a veces hago en mis obras, y él, como él también tiene sus obras, ya después él va implementando ciertas cosas que ya hemos hecho, que ha hecho conmigo. Entonces, sí, ha sido muy bueno para ambos, ¿no? Yo aprendí de él mucho, y él también a través de mí ir aprendiendo, así que sí, nos ha ido muy bien, realmente. Karina, yo también, bueno, trabajo con toda mi familia, y o sea, te entiendo a la perfección, porque mi papá al inicio, o sea, yo le propuse a él, hagamos la compañía, porque estaba en un trabajo súper bien, la verdad, y me trataban bien y todo, y ya me ofrecieron quedarme fijo, y yo dije, estoy haciendo exactamente lo que dije que no quería hacer. O sea, trabajar para alguien, quedarme haciendo lo mismo todo el tiempo, si bien es cierto otro proyecto, pero o sea, estás dibujando, entonces, o sea, te vuelves, o sea, solo aprendes a hacer una cosa bien hecha, y eso es lo que yo no quería.
Y papá al inicio yo le dije, me voy a salir, me salió un trabajo, es más o menos mediano, dije, me voy a salir con este trabajo y hagamos la compañía. Y él me dijo, si tú haces todo, la hacemos. Entonces yo me eché todo al hombro y, o sea, pero jamás iba a salir adelante sin su experiencia constructiva. O sea, me iba a caer de entrada. Y al inicio sí hubo eso de que él no respetaba mis capacidades y era difícil, pues, las primeras peleas, o sea, pero de verdad es que llegamos a un equilibrio y yo siento que él ahora me respeta como profesional al 100% y ya él tampoco podía delegar las cosas, pero ya confía en mí, o sea, y en mi mamá en cambio maneja toda la parte legal, todo lo que, porque ella es perito evaluadora también, entonces maneja lo municipal y todo ese tema, también como que dejó ir conmigo la parte de cliente y de diseño, con mi hermana dejó ir otra parte y si bien es cierto, antes también él hacía todo y ahora podemos manejar más proyectos y seguir en un estado, en un ritmo normal. O sea, tampoco sobrecargar, pero al inicio, bueno, no sé si te pasó a ti, pero que nos vean como iguales es difícil. O sea, es difícil porque estás más joven, no quiero ser machista, pero ser mujer te afecta un poquito, ¿ya? O sea, no es lo mismo como que había un proyecto y como, no, tú no vayas, que allá no hay baño. Entonces, mejor no vayas a esa obra, que no hayan de ir al baño. O sea, y es verdad, pues súper incómodo, pero igual uno quiere estar ahí aprendiendo, porque si no aprendes, te vas quedando, porque en un nuevo proyecto, sabes que no sé bien cómo es eso, tú dudas y dejas de proponer a veces cosas más arriesgadas porque no sabes cómo hacerlo. Entonces, no, tu trabajo no evoluciona. Pero vi las mamparas que hiciste, estas con hormigón en esas fachadas, dije, "Chus, eso es algo que veo de una persona que tiene experiencia, porque eso de entrada no lo hace cualquiera. O sea, nadie se arriesga así. Entonces, se ve bastante en el trabajo esas cosas, esa evolución como profesional, desde tus fachadas hasta tu trabajo. Entonces, o sea, yo la verdad es que me siento bastante identificada también con tu experiencia y con tu caso. Sí, realmente al principio, por ejemplo, eh, dependía mucho de su ayuda, o sea, en el momento de tomar decisiones o cuando hacía presupuestos, yo se los enviaba, papi, eche un ojo para ver si todo está bien, si no nos estamos cayendo. Y ya ahora yo los manejo sola y ya más bien es un poco él más me ayuda a mí, digamos que yo a él. Entonces sí ha sido un aprender y, o sea, él mismo me dice, o sea, tú ya en poco tiempo ya tienes que lanzarte porque yo ya voy saliendo y todo, así que sí, ha ido en transición, entonces igual siempre ha sido un apoyo cuando yo estuve embarazada y de ahí nació mi primera hija, él se encargó completamente de los trabajos y bueno, hay que ver cómo es ahora, pero sí, es un apoyo muy, muy grande, él y mi esposo también, entonces ahí todos nos damos la mano también. Felicidades por esa nueva etapa, porque o sea, no me lo imagino yo. O sea, debe ser complicado, porque quiera o no, o sea, o sea, tu cuerpo va a cambiar, tu estado de ánimo va a cambiar, tu productividad va a cambiar. Y, o sea, me parece genial, felicidades porque lo has sabido manejar. Y es difícil. Sí, yo cuando tengo cólico es como que hoy no, y sé que, o sea, sí me puedo, como manejo la empresa, es como que sí me puedo dar ese, me voy a morir hoy, pero no me imagino pues 9 meses también cargando con todo y bueno, felicidades por haberlo aprendido a manejar y por el segundo intento. Gracias. No sé si haya, bueno, por ahí hay otra preguntita también de Darío. Dice, cuando se construye un proyecto que ha diseñado otro profesional o empresa y hay diferencias entre lo diseñado y lo que se va a construir, ¿cómo se soluciona? ¿Es un arreglo en coordinación o solo el constructor decide? Bueno, a mí recién me tocó un caso de unos amigos que habían contratado a una arquitecta que también es de la facultad y me contrataron a mí para la construcción. Entonces yo realmente tratando de respetar al 100% el diseño, realmente no me puse mucho en contacto con ella porque todo estaba muy claro en los planos, en el 3D y todo, y creo que logramos una buena ejecución en base a lo que ella había planeado. Estuvimos en contacto y estaba bien contenta con lo que habíamos hecho porque era el reflejo
de su diseño, pero sí, o sea, esa fue mi experiencia reciente con un patio que realicé. No sé si te ha tocado a ti, Viviana, o Penélope. Sí, bueno, en nuestro caso tenemos una obra en Quito que es una casa tipo. Está el cliente, que es el dueño del terreno actual, pues tenía los planos ya hace más de 5 o 6 años, entonces nos pasa prácticamente la fachada, pero le sugerimos algunos cambios y modernizamos un poquito más con la parte funcional. Entonces hace una actualización de planos, hace una actualización también de permisos, si es que es necesario. Eh, bueno, y eso vendría a ser la solución. Con respecto a la coordinación, la verdad es que como arquitectos ya llega un punto de experiencia cuando ya tú lees un plano que entiendes la mayoría. Entonces, en verdad, si fuera un diseño netamente nuevo de otro arquitecto, creería que sí es totalmente necesario que el arquitecto pues le pidas un tipo de fiscalización que te haga, un tipo de recorrido semanal que vaya viendo tu obra a ver si está con respecto a los planos actuales. Pero en nuestro caso no nos ha sucedido así, sino más bien nos ha sucedido que tenemos que hacer estas viviendas tipo, en el cual pues está todo especificado en los planos, que ya lo tenía el cliente, entonces lo único que se cambia en todo caso no es la parte estructural, sino la parte más bien de los espacios en sí. Eso es lo que se ha reconfigurado. Y eso en nuestro caso como empresa. No sé, Viviana, si tienes algo que aportar en esta pregunta. No, la verdad, no me ha pasado que alguien más diseña y otro construye, en mi caso, como que tratamos de manejar el proyecto de forma integral, pero donde trabajaba antes sí pasaba esto, como era una constructora, había diseños de otros arquitectos, y lo más importante es que el otro arquitecto también tiene un contrato por el diseño, entonces él debe dejar todo especificado y todo súper detallado. Entonces, o sea, los planos, como decía el arquitecto, la escrita, entonces es lo más importante, o sea, todo está detallado y eso es lo que está en los planos y tú lo sigues. Adicionalmente, el cliente quizás también contrató un tipo de supervisión del diseño, entonces eso queda en las manos del otro profesional. Y en la parte constructiva, si tienes algún problema, pues hablar con el cliente o si te pone en contacto con el otro arquitecto que te ayude con detalles en casos de ser necesarios. Pero tienes que confiar también en el otro profesional que ha cumplido su contrato, que ha cumplido con lo que tiene que hacer, y en caso de que haya algo que en sitio no se pueda resolver, pues comunicarlo para que se pueda llegar a un ajuste del diseño. O en términos generales, la verdad es que no me ha pasado que ha habido ningún inconveniente. Siempre se ha manejado de forma correcta porque esa es la idea, pues también llevar las cosas bien para poder salir todos adelante. No es que no hay ninguna rivalidad, sino que están aportando para procesos diferentes, pero para llegar a un resultado óptimo. En el chat, Adriana Salazar dice: muchas gracias arquitectas, qué increíble conocer sus experiencias y conocimientos. Estoy totalmente de acuerdo con su comentario. Bueno, si alguien más tiene una pregunta, si no podemos dar fin nomás a la conferencia. Igual les voy agradeciendo infinitamente a las tres por haberme apoyado por esta conferencia. Igual, obviamente, he apoyado a todas las personas que han estado presentes, escuchando de sus conocimientos. Bueno, muchas gracias a todos los que han estado por aquí. Realmente para mí también ha sido como un reto porque eh, no, no me gusta tanto hablar en público, pero ha sido una bonita experiencia en compartir y que de alguna manera a veces uno no se da cuenta, pero ya he hecho un recorrido pequeño y uno a veces ve otros súper más arriba y dice, ay, quiero ser como ellos, pero poquito a poquito uno va avanzando. Entonces, qué bonito compartir con otros y poder ayudar a nuevos arquitectos y bueno, a mí me encanta mi profesión, cómo lo estoy llevando
tratar sobre todo, gestionar mi tiempo en base dependiendo de las prioridades del momento, ¿no? A veces de familia, a veces un poquito más de trabajo, pero es importante que uno tenga en sus manos el tiempo y la disponibilidad para el trabajo, para la familia y para la vida. Gracias a todos. Yo también quiero agradecer por la oportunidad. Igual a las personas que estuvieron presentes, es importante aprender de los errores de los demás. Y para eso sirve para esta charla, porque también nos queremos lanzar al mundo, pero siempre hay que conocer qué se puede venir y es importante aprender de las demás personas y saber llevar las cosas con responsabilidad, tratar de aprender de lo que uno quiere hacer, conocerlo antes de lanzarse al mundo y trabajar con honradez y responsabilidad, porque cada trabajo te enseña. Es un camino al inicio un poco más sacrificado, pero cuando logras el equilibrio y ves todo lo que has logrado, se vuelve muy gratificante. Como dijo Karina, yo también disfruto lo que hago, quizás cuando estás en la universidad, o sea, las típicas dudas que hay, pero tú cuando vas avanzando te das cuenta en la arquitectura qué es lo tuyo, cuál es tu espacio, porque quizás no es constructivo, quizás eres muy bueno para el diseño o para tratar al cliente o para administrar un proyecto, pero vas encontrando tu espacio y eso te va a ayudar a saber luego, o sea, qué quieres estudiar en maestría o hacia dónde quieres llegar. Entonces es un camino que se va formando paso a paso y hay errores básicos que no podemos cometer, sino que hay que conocer la ley, sobre todo la ley, porque nos lleva a cometer muchos errores. Entonces hay que cuidarse en todos esos aspectos contables y legales y seguir adelante con las ideas que tienen y tratar de cada cosa aprender. Como dijo Penélope, su experiencia cuando estuvo en la universidad fue lo más importante, y es verdad, o sea, yo trabajé también en la universidad junto a mi papá y en otros proyectos independientes, y esa experiencia me llevó que al terminar la universidad me sintiera muy segura de lo que estaba haciendo, o sea, creérsela a uno mismo que puede, porque podemos, solo hay que, también así como creemos que podemos, prepararnos para poder y asesorarse, o sea, no hay que saber todo en el mundo, pero hay otros profesionales que te pueden alimentar, o sea, si no sé algo de climatización, de ingeniería, o voy a diseñar algo y no sé dónde va eso, cómo se pone esa manga, cómo va esa central, y hay otro profesional que te pueda aportar, entonces no debes saber todas las respuestas, pero debes saber dónde encontrarlas, y nada mejor que la experiencia de otros para poder resolver los problemas. Bueno, chicos, también yo quisiera agradecerles a todos por esa oportunidad, algo que se me había pasado y es muy, muy importante en este ámbito si es que ustedes quieren en algún momento emprender, es que tengan en cuenta que cuando se crea una empresa, como ya lo mencionó Viviana, también se necesita la certificación UAFE, que es el lavado de activos. Entonces, yo creo que va a llegar a algún momento o algún punto de su carrera, si es que deciden emprender o no, que les va a surgir esos proyectos con personas un poco que o sea, no lo manejan de forma legal, por así decirlo. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Yo sé que es muy, o sea, que quieren llegar a metas, cumplir metas, pero es mejor tomarse el tiempo, informarse bien, asesorarse bien de muchísimas cosas. No es lo mismo estar como una persona, como prestación de servicios, facturar tú mismo, que ya como una empresa. O sea, te caen muchas cosas. Entonces, infórmense antes de tiempo, como ya lo aconsejé antes. Si es que yo sé que es muy difícil en la universidad trabajar por los tiempos locos que nos daban en la universidad, que en la mañana y luego a las 2 de la tarde, luego a las 9 de la noche. Es muy difícil, pero en mi caso, pues me tomé sacrificios que significaba alargar un poco más la carrera para obtener un poco más de experiencia. Entonces, no les aconsejo que hagan lo mismo, cada uno tiene su propia decisión, pero lo que sí les aconsejo es que traten de tomar la mayor cantidad de experiencia durante la universidad para saber, como lo dijo Diana también, a dónde van, a dónde quieren ir, cuál es su fuerte, y si es que necesitan apoyarse en alguien, que fue mi caso. David le gusta lo que es la obra gris, a mí me gusta más lo que es diseño y acabados. Nos apoyamos y nos complementamos muchísimo. Entonces, buscar algunas formas, en el caso de Viviana y Karina fueron con sus familiares. Bueno, en mi caso también no está dentro de la empresa, pero mi padre también es estructural, entonces él usualmente nos hace los planes estructurales.
en detalle, ¿no? Porque ya nosotros tenemos una base después de un tiempo de más o menos qué es lo que se recomienda, etcétera, etcétera. Entonces, ese es mi consejo en sí, y muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias a las tres y a todos los que estuvieron presentes en la conferencia. Ya, les he dejado en el chat los usuarios de Instagram de cada una de las chicas para que por si las quieren seguir. Y bueno, muchísimas gracias. Qué bacán escuchar a tres mujeres poderosas que llevan este trabajo de tan buena manera. Gracias a todos los presentes y cerramos entonces la conferencia. Gracias. Gracias, buen día.